De hoy vamos a ver el tema de patologías del sistema nervioso. Prácticamente son los últimos temas eh, para completar los temas que están ahora sí valga la redundancia, en el temario de la asignatura. Y bueno, pues las patologías del sistema nervioso en realidad pues a veces son un poquito complejas por la situación que no podemos acceder directamente a pues este aparato. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos considerar para poder llevar a cabo un diagnóstico. Y bueno, pues para poder hacer un correcto diagnóstico de estas patologías, es importante que nosotros conozcamos pues perfectamente el comportamiento de los animales. Ajá. Hay que saber cuándo pues es un comportamiento normal o cuándo hay una alteración. Ajá. De esto pues nos va a servir para diferenciar una alteración pues, de lo cotidiano que hacen los animales. Aquí pues ustedes van a aplicar todas sus clases de etología, que espero que hayan sido buenas. Ajá, porque es importante que nosotros conozcamos cómo es que defecan los bovinos, cómo es su micción. Ajá. Obviamente de qué va a depender esto, pues de la alimentación, ¿no? Si estamos hablando de dietas altas en concentrados, si estamos hablando, por ejemplo, si están consumiendo dieta rica en fibra, poco digerible, pues obviamente la consistencia de las heces van a cambiar. Hay que identificar esta parte, si su micción está normal, si está alterada, ajá, cómo es su locomoción, cómo es que se comportan las vacas al momento de levantarse, a lo mejor si están, si se van a levantar y se ponen en una posición de perro sentado, o si se levantan de forma normal, cómo es su forma de echarse, ajá, cómo es su caminar. Hay que recordar que, pues, bueno, el caminar de los bovinos regularmente es con el dorso recto, la cabeza levantada, ajá. Y bueno, si ya hay una alteración como una posición de gifosis o la cabeza agachada, pues hay que ver qué tipo de alteración hay, ajá, o si hay una contracción de los miembros, etcétera. ¿Cómo es su apetito? A lo mejor si es un apetito selectivo o un apetito pues de una vaca normal, ¿no? ¿Cómo es la deglución y la rumia? A lo mejor dejaron de rumiar o, o están pasando el bocado y de repente se les cae. Hay que ver si pues hay una obstrucción, una parálisis del tracto digestivo. Ajá. ¿Cómo es su comportamiento activo frente a otros compañeros del rebaño? Hay que recordar que pues los bovinos regularmente se encuentran en grupos, ajá, y bueno, hay que saber cómo es esa relación que tienen en grupo, cómo es también su reacción frente a las personas. Hay animales, obviamente, que son un poco briosos, sobre todo ciertas razas, por ejemplo, los índicos. Ajá, hay que saber cómo es su comportamiento. Ajá, pero si es un ganado a lo mejor que está acostumbrado a que las personas estén cerca, pues a lo mejor tuvo un comportamiento agresivo frente al personal. Bueno, hay que ver cuál es esa alteración. Cómo es igual su relación con otras especies, llamándose, bueno, hablando, por ejemplo, de la relación bovino-perro o algunos, o a lo mejor otros animales como las gallinas, si es que en el establo hay, o cuál es su relación, por ejemplo, con los cerdos, ajá, si hay un contacto. Ajá. Hay que determinar igual cómo es su comportamiento frente a otros objetos. Cuando hay una alteración del sistema nervioso, muchas veces a lo mejor se vuelven agresivos y también pues quieren estar tallándose en las instalaciones o estar empujando las instalaciones, ajá, o no sé, tallándose la cabeza, el cuerpo. Entonces hay que ver cómo es ese comportamiento de los bovinos. Si nosotros pues identificamos alguna alteración de esto, pues nos puede estar orientando hacia dónde está el problema.
Ujú. Nosotros pues debemos de sospechar de un problema del sistema nervioso cuando aparecen uno o más de estas alteraciones, por ejemplo, algún trastorno mental, algún movimiento involuntario, ajá, anomalías en la marcha o en la postura, si hay alguna parálisis o algún trastorno sensorial. Ujú. Si nosotros encontramos alguno de estas alteraciones, pues hay que identificar pues qué patología pudiéramos estar teniendo. Ajá. Como les decía, es un poquito difícil explorar el sistema nervioso central porque tanto el cerebro como la médula espinal pues no se pueden inspeccionar o palpar porque están envueltos en estructuras óseas. Ujú. Sin embargo, el comportamiento o estas alteraciones que les estaba mencionando, pues nos van a dar pie a sospechar de ciertas patologías. Ujú. Para diagnosticar, pues es necesario tratar de localizar el proceso neurológico para pues interpretar la disfunción nerviosa. Y aunque no es posible pues llegar a un diagnóstico exacto, pues podemos definir la enfermedad como un problema teratológico, como un problema por ejemplo, de una intoxicación, eh, a lo mejor un problema nervioso por una inflamación, un problema metabólico, por ejemplo, hablando de una cetosis nerviosa, ajá, alguna enfermedad degenerativa. También podemos determinar la presencia de neoplasias, ajá, de alguna patología causada por traumatismo o pues por la presencia de alguna infección. Ajá. Prácticamente mucho de esto pues ya lo vimos, ¿no? Cuando vimos intoxicaciones, cuando vimos problemas metabólicos, cuando vimos enfermedades teratológicas en los terneros, ajá. De las neoplasias pues ya vimos principalmente la leucosis que puede llegar a ocasionar pues alguna alteración de tipo nervioso, ajá. Obviamente, pues es necesario que nosotros determinemos cuál es el estado mental de los animales, ajá, si su comportamiento es normal, a lo mejor en el estado mental pues podemos determinar si está deprimido o si está excitado, ajá. Podemos determinar si su marcha, ajá, si su marcha a lo mejor es en círculos, cómo es su postura, ajá. A lo mejor tiene una postura antiálgica o, o de falsa gifosis, ajá. También podemos determinar cómo son sus reflejos nerviosos craneales, también los reflejos espinales, cómo es su percepción sensorial frente pues a las personas, ante otros animales, ante el medio en el que se encuentra. Ajá. Su actitud igual si está alterada o no. Obviamente para hacer el diagnóstico de los problemas del sistema nervioso, pues hay pruebas diagnósticas que nos pueden ayudar a determinar pues la patología, como es el análisis del líquido cefalorraquídeo. Ajá. Sin embargo, hay, bueno, prácticamente todas las enfermedades en el caso de los bovinos las podemos diagnosticar pues basándonos en los signos clínicos y obviamente haciendo un buen historial clínico y un examen clínico adecuado. Ajá. Aquí en estas patologías del sistema nervioso es muy importante que ustedes ya hayan desarrollado su ojo clínico, sobre todo para pues aplicar la inspección. Ajá. Aquí es importante esto porque hay que identificar muy bien cuáles son las condiciones ambientales que nos están pues indicando algún problema, ajá, o que haya, que el origen de la patología esté en el medio ambiente. Por ejemplo, cuando tenemos acceso a una sustancia tóxica o algún problema infeccioso, ¿no?
Aquí, por ejemplo, ya habíamos visto en el caso de las intoxicaciones, sobre todo, por ejemplo, si estamos viendo que estamos en época de sequía y que hay pastos que los animales pueden consumir en donde estos originan alguna intoxicación, pues obviamente aquí hay que identificar estas plantas, hay que inspeccionar el lugar. Ajá. O, por ejemplo, si estamos viendo que es una área endémica en donde está presente el vampiro transmisor de la rabia del derriengue, entonces pues hay que identificar pues aquí que el problema infeccioso pues puede llegar a ser rabia. Ajá, entonces, bueno, aquí solamente hay que poner en práctica pues estos métodos propedéuticos que ya vimos desde la primera clase. Ujú. Hay que identificar la marcha y la postura. Hay que distinguir los problemas de tetraparesia o paresia. Ajá. Hay que ver si pues ya ayudando a los animales parapléjicos a ponerse de pie es suficiente, si es posible también. Ajá. Cómo es su posición de la cabeza, si esta está desviada, si presenta ataxia, si presenta andar en círculos. Ajá. Esto pues nos va a indicar algún trastorno vestibular. Ujú. Es importante, como les decía, pues inspeccionar, ser muy, muy observadores. Ujú. Obviamente, pues las manifestaciones clínicas comprenden grados variables, ajá, ya sea de depresión, de excitación, de agresividad, ajá, si presentan convulsiones, la marcha en círculos, la presión de la cabeza, la pérdida de la conciencia, ajá, problemas de ceguera, de disfagia, de manía, de incoordinación, a lo mejor tenemos presencia de tenesmo, de paraplegias, de cialorrea o parálisis facial. Ujú. Nosotros debemos de identificar todos estos signos clínicos. Ujú. Una vez ubicándolos o viéndolos presentes, pues hay que, digámoslo, determinar qué patologías son las que nos pudieran dar estos signos clínicos. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una vaquita que estuvieran reportando que tiene marcha en círculos, ajá, eh, tiene pues incoordinación, ujú, a lo mejor también presenta cialorrea, ajá, pues repentinamente pues cambia su comportamiento. Ajá. Eh, ¿qué, qué patologías pudieran llegar a ocasionar esta marcha en círculos, esta incoordinación y esta cialorrea? ¿Rabia? Histeria. ¿Rabia nos da marchas en círculos? No, solo, Histeria. bueno, cialorrea, ¿no? Pues cialorrea, ajá. Bueno, en rabia, por ejemplo, casi no hay incoordinación. Que tendríamos que hacer el diferencial con rabia, sí. Ajá. Pero ¿qué patología es la que se caracteriza o qué patologías más bien? Porque hay varias que nos dan marcha en círculos. Listeriosis. Listeriosis principalmente, ajá. Habría que sospechar principalmente de listeriosis. ¿Alguna otra patología que recuerden de la marcha en círculos, la incoordinación y la cialorrea? Que también pues tendríamos que hacer el diferencial con esa patología, ¿no? Ya la vimos, es una enfermedad metabólica. ¿No la recuerdan? ¿No?
Bueno, pues habría que hacer también el diferencial con una cetosis de tipo nervioso. Ajá. Pero sí, lo que contestó Néstor es correcto, principalmente pues habría que sospechar de listeria y sobre todo pues si tenemos el antecedente de, de que estos animales están consumiendo silo. Ujú. Bueno, por ahí en el chat alguien contestaba que una encefalopatía, sí, pues habría que determinar qué enfermedad nos está pues, ocasionando ese problema. Ujú. Bueno, aquí también hay algo que nos puede ayudar y eso es la exploración de los nervios craneales. Ajá. En el caso de los bovinos, pues no están tan desarrollados como en el caso de las pequeñas especies, pero sí nos podemos dar una idea o tener precisión en ciertos nervios. Ajá. Ya que, bueno, pues la parálisis de ciertos nervios craneales, pues nos pueden ayudar a localizar alguna infección. Por ejemplo, ajá, si nosotros tenemos una alteración en el nervio oculomotor, que es el nervio motor del músculo elevador del párpado, pues si tenemos una alteración, de este nervio podemos tener una ptosis del párpado superior. ¿Qué es la ptosis? ¿Recuerdan qué significa este término de ptosis? ¿Es la caída del párpado? Así es, Néstor, es la caída del párpado superior. Entonces, si nosotros tenemos esta caída del párpado superior, pues hay que sospechar inmediatamente de listeria. Ujú. Si tenemos una alteración en el nervio troclear, que es el nervio motor del músculo oblicuo dorsal del ojo, vamos a tener un problema de estrabismo dorsomedial. Ajá. Y bueno, cuando tenemos este estrabismo, pues hay que sospechar inmediatamente de la poliencefalomalacia. Ujú. En el caso, por ejemplo, si tenemos una alteración en el nervio vago, pues hay que recordar que este nervio provee control sensorial y motor de la faringe, las vísceras y el corazón. Si este presenta hipomotilidad, pues habría que sospechar de rabia. Ajá. Aunque bueno, aquí tendríamos que hacer el diferencial con qué enfermedad principalmente. ¿Botulismo? ¿Por la parálisis? Pudieras llegar a ser botulismo, ¿qué más? ¿Qué otra enfermedad puede alterar la conducción del nervio vago? Bueno, aquí habría que hacer diferencial principalmente pues con algún problema de compresión, pues desde un problema de un cor pulmonar, un problema de tuberculosis, un problema de leucosis. Obviamente, pues el cuadro clínico cambia completamente, ¿no? Pero pues hay que identificar que si hay una alteración en este nervio vago, pues hay que descartar todas esas posibilidades. Aquí en rabia, pues obviamente habría que tener el antecedente, bueno, si se dieron cuenta los propietarios de la mordedura por el perro, o si estamos hablando de las zonas tropicales, pues la presencia del vampiro, la falta de la vacunación, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del nervio hipogloso, pues este es el nervio motor del músculo genioideo y de la lengua. Si este presenta alguna alteración, principalmente parálisis, pues este está ocasionado por, ya sea por listeria o por rabia. Ajá. En el caso de haber una alteración en el reflejo cutáneo del tronco, ajá, pues aquí este reflejo cutáneo del tronco nosotros lo vamos a determinar pinchando la piel del tórax y del abdomen. Ajá. Normalmente, obviamente, si nosotros picamos o pellizcamos esta zona, pues se va a producir una contracción del músculo cutáneo del tronco. Si esta contracción no se hace o tiene hipoalgesia esta área,
bueno, hay que sospechar inmediatamente de rabia. Ujú. Esta es la prueba más rápida y sencilla que podemos realizar si tenemos algún animal en el que se está sospechando la presencia de rabia. Y bueno, obviamente hay ciertas enfermedades que ocasionan encefalitis. Estas son las principales, que son rabia, pseudorrabia, listeria y la fiebre catarral maligna. Obviamente, pues la fiebre catarral maligna ya la vimos en su momento con las neumonías. Ajá. El día de hoy, pues vamos a ver rabia, pseudorrabia y listeriosis. Ajá. Bueno, estas enfermedades, pues se las va a dar el doctor Rafael. Así que le cedo la palabra a él. Sí, gracias, doctora. Por aquí. Voy a compartir, Exacto, voy a dejar de compartir para que pueda por usted. favor. Sí, doctora. Voy a compartir la presentación. Bien, pues allí están viendo ustedes las encefalitis. Todas estas patologías van a presentar un cuadro de encefalitis con las alteraciones en el comportamiento del animal. En estas enfermedades es muy importante hacer un diagnóstico diferencial y esto se puede hacer de acuerdo a los nervios que se afectan en cada enfermedad, lo que nos va a dar una sintomatología en cada una de estas patologías, como ya lo ha explicado en esta primera parte la doctora Viridiana. Ya lo ha dicho ella también, no vamos a hablar de fiebre catarral maligna, ya se vio este tema, y pues se da porque el agente viral afecta, como ustedes recuerdan, a todo el organismo, entonces ocasiona una encefalitis. Pero nos vamos a concentrar en estas tres patologías. La rabia, ahí tengo apagada mi cámara. Bien, bueno, pues la rabia es una enfermedad muy vieja, acompañado a la humanidad en toda su historia, y pues se daban teorías muy de acuerdo a la ignorancia en cuanto a la ciencia de por qué se presentaba esta enfermedad. Fue hasta que Pasteur descubrió el virus de la rabia y pues se determinó que se trata de un lisavirus de la familia Rhabdoviridae. Esta enfermedad tiene importancia tanto por su carácter enzótico, que pues viene de los animales hacia el humano, y tanto los animales como las personas que enferman mueren irremediablemente, hay un 100% de mortalidad. Y también, pues esa mortalidad afecta a los animales y genera grandes pérdidas económicas. En particular, estamos hablando, porque es más común, de casos de derriengue, que se da en zonas tropicales y subtropicales. El periodo de incubación va desde 3 semanas a 3 meses, aunque se han reportado periodos de incubación más prolongados, hay quien dice que hasta 6 meses, y nosotros nos ha tocado ver casos en los que el periodo de incubación inclusive ha sido menor, de 10 días o 2 semanas, y esto va a depender del sitio en el que ingresa el virus al organismo. Entre más cercana sea la inoculación al encéfalo, pues el periodo de incubación se va a acortar. Las vacas que son mordidas, por ejemplo, en un miembro pélvico, ¿verdad? Hasta la punta de la pata, va a tardar más tiempo en migrar el virus y en manifestarse la enfermedad. Tenemos dos manifestaciones clínicas muy puntuales, así muy específicas.
Una de ellas es la denominada rabia furiosa y la otra es la rabia paralítica o de Riengue. La rabia furiosa, bueno, rabia se le llama a la enfermedad porque nos está indicando agresividad. Es un animal con una hiperexcitabilidad que le da por agredir. Y en el caso de la rabia furiosa, esta enfermedad presenta como característica agresividad, o sea, momentos de hiperexcitabilidad que se alternan con periodos de depresión. Y esta presentación se da por la mordedura del perro. Comúnmente, pues en las zonas de campo, en las zonas pues aledañas a las ciudades, en donde hay una gran cantidad de perros. En, en la parte del Distrito Federal, que fue donde empecé a ver este problema, pues eran las zonas, inclusive, pues de la misma ciudad, muy céntricas, ¿no? El norte de la Ciudad de México tenía una gran cantidad de establos y también una buena cantidad de perros, que pues eran perros no controlados, sin dueño, que rabiaban y mordían al ganado. En cuanto a la rabia paralítica o de Riengue, pues a esta se le denomina de Riengue porque comúnmente le llaman vacas derrengadas, o sea, vacas con una paraplegia que no pueden mover ya el tren posterior. Y se da por la mordedura del vampiro. Aunque se trata del mismo virus, vamos a tener un comportamiento distinto, tanto en la paralítica como en la rabia que se denomina furiosa. Para el caso del derriengue, se va a empezar a manifestar la patología con una marcha vacilante del animal, con balanceo y laxitud de los cuartos traseros. Va a haber flexión de los menudillos. Los animales no pueden comer, presentan cialorrea, disfagia y movimientos constantes de masticación, como si tuvieran algo atorado en la boca o en la garganta, piensa en la laringe, en la faringe piensa el productor. Hay desviación lateral de la cola, que la vamos a encontrar flácida, hipoestesia en el tren posterior, desde el maslo de la cola, el periné, y desde luego pues en todos los miembros pélvicos. Vamos a encontrar también tenesmo, que se caracteriza porque entra y sale aire a través del ano y del recto, al grado que llega a ocasionar una irritación tan severa que puede haber inclusive pues la presencia de moco con sangre. Va a haber paraplegia y el curso de la enfermedad puede durar hasta 7 días e irremediablemente pues los animales van a morir. Para el caso de la mordedura de perro que ocasiona la rabia, vamos a encontrar este cuadro clínico. Aquí hay que estar muy atentos porque hay 4 indicios que son muy característicos de la rabia. Y se va a iniciar primero con una indigestión. Un cuadro de indigestión, los animales dejan de comer. Esa es la primer señal que da la enfermedad. Y vamos a encontrar un cambio en el comportamiento de los animales. Los animales cambian completamente su comportamiento, manifiestan hipersensibilidad a los ruidos y a cualquier movimiento que los va a mantener en estado de alerta. Son animales a veces curiosos y algunos empiezan ya con cierta agresividad. El otro indicio también que es importante considerar es que cesa la producción láctea de manera súbita.
De una ordeña a otra, la vaca prácticamente se seca. O sea que la vaca que estaba dando 15 litros en una ordeña, para la siguiente le da 1 o 2 litros nada más. Y el otro dato que hay que tener en consideración es la hipertermia. No vamos a encontrar un proceso febril, la rabia no ocasiona fiebre, pero sí hay hipertermia porque presenta en esta primera fase una hipermotilidad de los músculos y esto hace que la temperatura corporal se incremente. Y esto es pasajero también. Solo en la primera fase encontramos esta hipertermia. Lo otro es una marcha incoordinada. Los animales caminan como borrachos. La otra característica también que es muy peculiar de la rabia es que mugen continuamente y lo hacen ese bramido de manera prolongada y ronca. Esta es otra de las características muy propias de la rabia. Algunos animales pueden morder objetos, como ya les está comentando la doctora, pueden morder pues, pedazos de madera, algún arbusto que esté cercano a ellos, la tierra inclusive. Atacan animales, a otros animales y objetos. Pueden atacar a un perro o a una gallina que pasa cercana a ellos o las persiguen a otros animales, incluido una persona conocida para ellos. Hay veces que el ganadero se nota preocupado porque dice, es que esa vaca se me vino encima, lo embistió. Otra característica también de rabia es la disfagia. Los animales no pueden deglutir por la parálisis que ya se ha explicado de los nervios hipoglosos y la exageración de la actividad sexual. Las hembras a veces se manifiestan como si estuvieran iniciando el celo. Empiezan a montar o se dejan montar y a estar muy hiperactivas. También vamos a encontrar la agresividad alternada con depresión. Son animales que se manifiestan con mucha excitabilidad y de pronto caen en una depresión intensa, así que quedan en estado de inconsciencia. Y de pronto, así como quedaron tirados inconscientes, se levantan de manera rápida para estar nuevamente en una condición de agresividad. Aquí también podemos encontrar cómo se manifiesta el cólico. Los animales se encogen y se patean el abdomen y a veces, estando de pie, se dejan caer así de manera súbita contra el piso. Es una enfermedad realmente muy impactante. Es pues a quien ve esto no se le olvida nunca esta situación. La otra cuestión es que pues se van a morir, a veces se mueren en 24 o 72 horas. Debemos establecer un diagnóstico diferencial, pues por el cuadro nervioso con la intoxicación por plomo. Esta también es la única intoxicación en la que vamos a encontrar hipertermia. Recuerdan que en todas las demás intoxicaciones que vimos no hay fiebre ni hipertermia. En la intoxicación por plomo sí. La listeriosis, pues por las lesiones encefalíticas que ya se han citado. La polioencefalomalacia también por lo mismo. La cetosis nerviosa, también por esa hiperexcitabilidad y la manía que presentan las vacas con la cetosis de este carácter. Alguna encefalitis bacteriana, a veces por la presentación de un absceso bacteriano a nivel del encéfalo. Y desde luego, pues con la pseudorrabia. El diagnóstico clínico se va a basar de acuerdo al cuadro clínico que estamos citando en cualquiera de las dos manifestaciones de la enfermedad y a la prueba de sensibilidad cutánea para el caso de la rabia por mordedura de perro.
Bueno, la patología clínica para hacer un diagnóstico confirmatorio, pues es las pruebas serológicas, inmunofluorescencia, la prueba de ELISA, fijación de complemento, hemoaglutinación o radioinmunoensayo. Y el control y la prevención, en donde la enfermedad es enzótica en zonas costeras o de, digamos, subtropicales, pues se hace principalmente con el control de los reservorios salvajes. Hacen el control de las cuevas con vampiros o también de algunos animales salvajes que pueden transmitir la rabia, como pueden ser coyotes o zorros. Lo importante en estas áreas es la vacunación del ganado. Esto es fundamental. Hacer la vacunación anual del ganado evita las pérdidas por muerte de rabia. Y desde luego, pues hacer la vacunación de los perros. Aunque en general, cuando se presenta la enfermedad por mordedura de perro, no son los perros propios del lugar los que transmiten la infección, sino son más bien los perros que ya presentan el cuadro de rabia y que les da por vagabundear y caminan trayectos muy prolongados y sobre la ruta que llevan se van presentando los casos de rabia. Hemos visto, por ejemplo, que se inicia este problema en las zonas de digamos, los que viajan por carretera hacia la FES Cuautitlán, por donde está Nissan y otros barrios de le llaman los ejidos, ¿verdad?, de San Mateo, y de allí han pasado hacia la FES Cuautitlán, inclusive en algún momento hubo rabia en las instalaciones, varios animales bovinos rabiaron por la mordedura de esos perros, y seguimos la ruta hasta llegar a Teoloyucan. Entonces, como ven, caminan largos trechos estos animales y van contagiando o infectando a su paso a los animales que encuentran. Les vamos a presentar un caso clínico que nos tocó ver. Este fue el último que hemos visto. El propietario llama y nos dice que tiene una vaca que dejó de comer y dejó de producir leche de manera súbita, que presenta inquietud, agresividad y no puede deglutir. Con estos datos, pues ya nos vamos dando una idea de que puede tratarse de este problema. Y ya cuando llegamos al sitio, hacemos la exploración y vemos que el animal presenta hiperexcitabilidad, que se alterna con estados de depresión. El animal, como pueden observarlo aquí, está bramando, ¿verdad?, de manera prolongada e intermitente, manifiesta agresividad hacia otros animales y muerde trozos de madera, piedras y de tierra. Por eso es que podemos observar aquí las lesiones traumáticas que se ha causado por hacer esta práctica de estar mordiendo. Entonces, y otra característica también que es importante en la rabia es que tienen una mirada fija que manifiesta dolor, y además es como una mirada ida, así como que están ausentes. En la literatura inglesa le llaman mirada estúpida, porque los animales están como fuera de sí, no de su sensorio. Ante este caso, ¿qué pruebas diagnósticas deberíamos de realizar? Opinen, por favor. A nivel de campo. Que pudiera ser confirmativo clínicamente a rabia.
las pruebas de sensibilidad. ¿Cuáles hubo? Ay, había que picarle el dorso y el... A ver, esperen. Estás en lo correcto, son las pruebas de sensibilidad cutánea. Miren, hemos notado que algunas veces, bueno, esta prueba de sensibilidad cutánea, pues se refiere para determinar si hay analgesia cutánea o anestesia cutánea. Algunos autores dicen que es anestesia cutánea. Y esto a veces se lo refiere el productor porque dice, inyecté a la vaca y no se movió, no sintió la aplicación de un fármaco. Y le pudieron haber inyectado, pues, pensando que se trataba de una indigestión, por ejemplo, y le aplicaron un colinérgico, o muy socorrido, pues el antibiótico, ¿no? Siempre lo primero que hacen a un animal que no tan enfermo, algunos, es aplicar algún antibiótico, ¿no? Entonces las han inyectado y no sintieron. Ese dato les va a ser a ustedes de utilidad ya como para irse orientando hacia dónde está el problema. La sensibilidad cutánea o más bien la insensibilidad cutánea es tal que podemos inclusive pinchar la cara y el animal no siente. Y es una zona muy sensible. Entonces, eso es muy importante para establecer el diagnóstico. Con ese cuadro clínico, pues nuestro diagnóstico a nivel de campo es que se trata de rabia. Ahora, ¿qué comportamiento debemos seguir nosotros como veterinarios para controlar o atender ese caso que generalmente es en forma de brote? Porque a veces a ustedes no les llaman cuando la vaca empezó con este problema, sino que, bueno, vieron que la vaca mostró agresividad, que no la podían manejar en el establo, pues la vendieron o la sacrificaron y pensaron que ahí se acababa el problema. A veces los llaman a ustedes cuando se presenta ya el segundo caso con el mismo cuadro clínico. De manera que estamos ante un caso de un brote de rabia. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué comportamiento como veterinarios tendríamos que seguir? ¿Qué harías tú, Hugo? Espera, estoy pensando. A ver, ayúdele, Néstor. Pues bueno, lo que se me ocurre sería como hacer una inspección del lugar para ver si hay presencia de perros y de, bueno, fauna que sea portadora. Bueno, ¿sí va por ahí la pregunta o la entendí mal? Ajá, no, sí, por ahí va. Ok, sí, pues eso es lo que se me ocurría. Primero haríamos un rastreo del lugar para determinar la fuente y pues ya detectada se me ocurría pues deshacerme si hubiera perros, pues deshacerse de ellos. También Bueno, se lo deben que de mandar, perdón, también se A ver deben de si dime, mandar Hugo. muestras al laboratorio, ¿no? Ajá, pero tú llegas y observas ahí el panorama. Está un animal con este cuadro de rabia. A veces son más de uno. Hemos visto lugares en los que 3 o 4 vacas ya están con el cuadro clínico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver allí? Pues vamos a ver perros que fueron los que no transmitieron la rabia, porque el perro que transmitió la rabia, pues se fue o ya murió. Entonces, nos sirve de algo ver el sitio en donde están los animales, hasta qué punto. No digo que no, porque bueno, sería importante pues ver si el lugar está cerrado o si puede tener acceso pues por cualquier parte los animales, una barda baja o no hay bardas, o es una reja por la que se puede introducir cualquier animal, cualquier perro. Pero no vamos a encontrar indicios muchas veces ni siquiera de la mordedura de por donde ingresó el virus, porque pues ya después de pasados 10 días,
pues ya no sé, ya no encontramos el sitio por donde inoculó el perro la rabia. Lo primero que tenemos que hacer es investigar qué personas estuvieron expuestos con el manejo del animal. ¿Quiénes manipularon la boca? Porque les decía que como empieza con un cuadro de indigestión, pues le dieron un colinérgico, ¿verdad? Para que eh, moviera los compartimentos gástricos. Otros inclusive pues le metieron la mano porque pensaron que tenía atorado algo en la boca y estuvieron en contacto con la saliva. Entonces, eso es lo que primero que tenemos que hacer. A ver quiénes estuvieron atendiendo al animal, qué maniobras hicieron, revisarle sus manos para ver si tienen escoriaciones, ¿verdad? Algunos raspones o algunas pequeñas heridas o cicatrices. Y desde luego, pues lo que ustedes están diciendo, pues enviar al laboratorio la cabeza o el encéfalo del animal y anotar de manera detallada qué cuadro clínico presenta el animal y solicitar pruebas diagnósticas para diagnosticar una encefalitis y en particular pues avisar que sospechamos de rabia. Lamentablemente los patólogos pues no les dan un resultado haciendo un examen completo del encéfalo. Simplemente les contestan positivo rabia, negativo rabia, ¿no? Cuando hay otras enfermedades, como por ejemplo la listeriosis, que pues hay lesiones que nos indican que efectivamente se trata de esa enfermedad a nivel histopatológico. Pero bueno, pues a veces contestan así, negativo pareja, ¿no? O positivo pareja y ya, ¿no? Lo otro es remitir al médico a las personas que se expusieron al contagio, al contacto con el animal, cuando tenemos el resultado oficial de rabia. Entonces a ustedes les entregan ese resultado y le van a pedir a las personas que se expusieron que vayan al centro de salud para que el médico decida si requieren o no la vacunación. Pero ese ya es un problema que descarga la responsabilidad de ustedes. Y finalmente, pues tenemos que aplicar la vacuna contra la rabia. En particular, pues utilizamos la vacuna, la cepaera o de derriengue, porque pues esta viene en presentación de 10 dosis o 25 dosis y es obviamente mucho más barato que la vacuna que se vende para pequeñas especies. Y tenemos que vacunar a todos los animales del establo, incluidos todos los bovinos, los caballos o burros, todos los animales, porque todos pudieron estar expuestos a la mordedura en este caso del perro, que es lo más común, ¿no? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctor. Todo viendo. No, doctor. Muy bien. Bueno, pasamos a la otra enfermedad que también puede ocasionar una encefalitis. Se trata de la pseudorrabia o enfermedad de Aujesky, que es una enfermedad propia, bueno, es un virus propio de los cerdos. El virus es un herpes virus porcino 1. Su distribución es mundial, afecta principalmente a los cerdos, pero ocurre en otras especies que están en contacto con estos animales. El contagio puede ser por contacto directo, ya sea por vía mucosa nasal, escoriaciones en la piel o ingestión de alimento y agua contaminados. Vamos a encontrar un cuadro clínico característico que puede ser en algunos casos exclusivamente la muerte súbita del animal. Este es el caso más hiperagudo en donde pues, se encuentra el animal muerto y ya. Pero es más común
que suceda el siguiente cuadro. Los animales presentan un prurito localizado muy intenso, empiezan por lamerse, se tallan contra los objetos, las instalaciones y llegan a morderse la zona afectada. Es más común encontrar estas lesiones en la cabeza, en los flancos o en las pezuñas. Vamos a encontrar un cuadro de excitación, cólico también, hay un cólico intenso, los animales se revuelcan, se convulsionan y emiten sonidos de dolor, braman constantemente. Encontramos fiebre, en un inicio, manía, opistótonos, salivación y disnea. Y la muerte sobreviene en el curso de 6 a 48 horas. El diagnóstico diferencial, pues lo vamos a establecer con rabia, la intoxicación por sal, que también da un cuadro de carácter nervioso, y a la cetosis nerviosa. Bien. El diagnóstico lo hacemos con base al cuadro clínico, predominantemente pues por el prurito, eso es lo que nos va a dar la pauta para poder establecer el diagnóstico y las lesiones que se ha generado por el rascado. Y desde luego pues se puede confirmar a través de una serología el diagnóstico clínico. Y la prevención pues es evitar el contacto del ganado bovino con los cerdos. Son dos especies que no deben de estar conviviendo juntas. En el caso de la listeriosis, aquí el agente etiológico es la Listeria monocytogenes. Se presenta, es una enfermedad propia de climas fríos o templados. Esto se ha reportado en el norte del país con mayor frecuencia y va a depender de la capacidad que tiene el microorganismo para reproducirse en el silo de maíz que no está bien compactado y por lo tanto no está suficientemente fermentado y tiene un pH alcalino. El pH del silo debe ser ácido. Vamos a encontrar aquí una morbilidad baja y una mortalidad alta. También los animales que enferman de esta patología van a morir. El cuadro clínico más común es el de la encefalitis, aunque se ha reportado un cuadro abortivo, nunca me ha tocado verlo, ni tampoco el cuadro septicémico. Pero el cuadro que comúnmente se lo podrían topar ustedes es el cuadro con las características nerviosas. Y inicialmente empieza con un proceso febril de hasta 42 grados, pero este proceso es pasajero. Cuando los signos clínicos nerviosos son aparentes, cesa la hipertermia o la fiebre. Presentan los animales una postura encogida, hay incoordinación, se pueden caer con facilidad, a veces tienen que sostenerlos de la cabeza para que no pierdan equilibrio. Presentan los movimientos circulares o el torneo, ¿verdad? Que están dando vueltas sobre el mismo espacio, de acuerdo al daño vestibular que tienen su cerebro. Hay hipoalgesia y parálisis facial unilateral. Esto es fundamental. La parálisis facial es muy característica, como que se les va los belfos hacia un lado. Hay parálisis de los músculos mandibulares, por lo tanto van a manifestar cialorrea y dificultad para la aprehensión. Y el decúbito y muerte por insuficiencia respiratoria viene en un curso de tiene un curso de 2 a 4 días. El cuadro abortivo que se ha reportado en países más al norte refieren
de abortos en el último trimestre de la gestación, la retención placentaria, metritis y fiebre. Y el cuadro septicémico, que es más común en los terneros, le caracteriza la depresión, la fiebre, debilidad, disnea, hay diarrea, opacidad en la córnea, probablemente pues debido al proceso febril, y muerte en 12 horas. El diagnóstico, pues en realidad no es complicado, sobre todo en esa forma nerviosa, hacerlo clínicamente, y se confirma a través de un examen histopatológico, en donde se van a reportar microabscesos en el tallo encefálico o en la médula espinal. Diagnóstico diferencial, pues con un absceso cerebral, con la rabia o una cetosis nerviosa. Y el control, pues se va a hacer mediante, en primer término, no dar ese ensilado que ha ocasionado la transmisión de la enfermedad, desechar el ensilado que no esté bien conservado o aquel que tiene un pH menor de 5, evitar la contaminación, esto es muy importante, del ensilado con estiércol. Desde luego se puede ayudar utilizando aditivos para mejorar la fermentación y la vacunación. Otras enfermedades que afectan al sistema nervioso, pues son las que ya hemos visto, las enfermedades metabólicas, como la cetosis o la hipocalcemia. De las intoxicaciones, la intoxicación por sal o la intoxicación por plomo, y pues también pueden ser ocasionadas por traumatismos sobre la columna vertebral que van a provocar una compresión medular, o la leucosis en la región lumbar que ocasiona una paraplegia. Aquí tenemos a una vaca que precisamente tuvo ese problema. Había falta de motricidad en el tren posterior, ya no se pudo levantar, presenta flacidez de la cola y se debió a una neoplasia ubicada a nivel de la médula espinal. ¿En qué otra enfermedad podríamos encontrar esta actitud de un animal con paraplegia? Hay cuando menos dos. Una de ellas sí la vimos, ¿la recuerdan? Los animales están aparentemente, pues, normales. Tienen su cabeza con actitud normal y no se pueden mover. ¿Podría ser ¿Recuerdan? hipocalcemia, doctor? ¿Hipocalcemia? ¿Podría ser? Bueno, pues sí puede haber un problema metabólico, pero principalmente pudiéramos confundirla con un problema de botulismo de manera inicial, ¿no? Otro caso que nos compartió un colega peruano es la debilidad que presenta esta vaca en los miembros pélvicos. Difícilmente se podía levantar y no tenía control de esfínteres. Y esto se debió a un traumatismo severo a nivel de la región sacra. Se golpeó con las instalaciones mal diseñadas en un establo y ocasionó este problema nervioso. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, doctor. No, doctor. ¿Ninguno? Bien. Bueno, pues con esto, como ya les comentaba la doctora, finalizamos el temario de la asignatura. Esperamos que pues no haya sido lo más ilustrativo, ¿verdad?
porque no se dio la práctica presencial, pero pues se ha tratado de presentarles lo que se ve en la realidad. Ahora, para que ustedes complementen estos conocimientos, pues se requiere de un estudio permanente que se dediquen a tratar de resolver los problemas, pues siempre estudiando. Nada de lo que se dijo aquí, pues lo van no lo van a encontrar en una publicación. Así que bueno, pues esperamos que les haya sido de cierta utilidad estas pláticas. ¿Alguna pregunta? No, doctor, muchas ¿Algún, gracias por todo. Está algún muy padre su comentario? clase. Ah, pues gracias a ustedes que estuvieron aquí presentes, la mayoría estuvo presentes, algunos participando con muy buenas opiniones. Realmente yo tengo una sensación de que fue un grupo en general bueno, aunque pues muchos no hablaron durante todo el curso, los que lo hicieron de una forma muy acertada. Lamentablemente no nos conocimos físicamente, no pudimos ir a una práctica con ustedes para tener una mayor relación y pues habernos conocido más. Doctora, alguna instrucción o algún comentario sobre el tema o sobre la dinámica del curso que sigue? Sí, Doc, gracias. Bueno, pues del tema, pues no tengo nada que agregar. Creo que pues con los ejemplos y el caso clínico que nos dio, pues prácticamente pues se puede llegar al diagnóstico. Obviamente, como ya lo comentamos en todas las clases, pues es importante que ustedes profundicen. Realmente aquí solamente se les da un panorama general. Les damos lo que hemos visto, los casos que hemos encontrado. Y bueno, obviamente siempre tratando de cubrir el temario. Y pues nada, agradecerles a ustedes su paciencia, el estar siempre aquí puntuales. Y bueno, les puedo comentar que pues ya les publicaremos sus calificaciones en el grupo de Classroom en estos días para que, bueno, tengan conocimiento de cuáles son sus calificaciones y el promedio que están obteniendo. Si no mal recuerdo, Doc, el porcentaje de estos exámenes valía el 40%. ¿Es así? Creo que sí, doctora, sí quedó con este grupo. Y 60% la vuelta, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, entonces pues ya les subiremos al grupo de Classroom pues el porcentaje que obtuvieron de estos exámenes y para que vayan preparando su examen vuelta para la próxima semana. Ajá, pues la dinámica sería la misma. Y como les decía, bueno, pues agradecerles su tiempo, su atención, la participación pues de ustedes. Esperemos que haya sido de provecho. Y bueno, pues no sé si quieran hacer algún comentario o alguna aportación pues, a la clase. ¿Alguna duda que les quede? Pues en general el curso fue bueno, siento que nos dieron lo más completo y pues también más que nada fue un curso que fue dado bajo sus experiencias, entonces pues sí sirve de mucho eso. Gracias, Néstor. ¿Alguien más quiere pues hacer algún comentario? Sí, pues en general el curso estuvo muy bien y ya me gusta mucho que pongan casos clínicos. Es de mucha utilidad creo que para todos. Ok. Gracias, Elizabeth. Por ahí, Valeria, ¿quieres hablar? Sí, doctor, muchas gracias por el curso. De verdad que, aunque fue en línea, pues me sentí muy a gusto en la clase y, o sea, no sé, como que sí sentí esa transición. Ya ven que en línea es un poco difícil luego como conectarse con los profesores, pero en este caso, pues no fue así. Les agradezco mucho eso y por compartir sus conocimientos.
Muchas gracias. Bueno, pues lo que vemos es que la mayoría de ustedes, sus comentarios son positivos, aunque sí nos gustaría pues que nos hicieran alguna aportación o alguna crítica pues positiva para mejorar obviamente pues esta actividad. Sabemos que pues es un poco complicado. ¿Qué más quisiéramos que pues hubiéramos tenido prácticas? La situación pues no lo permitió. Sin embargo, pues sí nos gustaría pues saber de su parte si habría algo en lo que se pudiera mejorar. Esperemos que obviamente ya el siguiente semestre pues sea de forma presencial, pero pues si esta modalidad continúa, pues habría que ver qué se puede mejorar, ¿no? Pues creo que las clases, como las dan, están bastante bien. O sea, no es como, como muy monótono. O sea, la verdad es que a mí sí me gustaron. Ok, bueno, por aquí, muchas gracias, Elizabeth. Por aquí, tanto su compañera Claudia como su compañera Jessica comentan que pues les hubiera gustado continuar o sí continuar o seguir teniendo actividades en Kahoot. Bueno, pues lo tomaremos en cuenta. Realmente al final ya no las aplicamos porque como nos quitaron por ahí una o dos clases, creo lo de el puente, pues también nos vimos un poquito apretados en tiempo y también por eso decidimos ya no continuar con el Kahoot, porque bueno, si así nos falta un poquito, creo yo, en tiempo, pues hubiéramos estado más apretados. Pero bueno, pues lo tomaremos en cuenta. Pues gracias por tu comentario, Valery. Eh, pues como dice la doctora, nosotros queremos hacernos una crítica, no nos interesa que nos digan que estamos bien, sino pues qué proponen, ya están diciendo de esta actividad, ¿no? Que Kahoot, que es pues algo hasta divertida. Hemos tratado de que oyeran ustedes otras opiniones. En esta oportunidad, como se acortó el curso, pues ya no tuvimos invitados a otros profesores pues de una gran experiencia, ¿no? Por ejemplo, los profesores de la Universidad del